José Aldo, en mi opinión, es el mejor 145 libras de la historia. Pero claro, yo viendo su resumen me hice la siguiente pregunta. ¿Ilia Topuria de 2024-2025 le hubiese podido ganar al José Aldo Prime? Me presento, mi nombre es Denis y estás en Esquina 9, mi esquina y tu esquina de artes marciales. Gente, disculpadme porque no he podido hacer MMA Fantasía la última semana. Y esta semana sí que voy a hacer MMA Fantasía. Y una persona me pidió si Ilia Topuria podría ganarle a las leyendas de las 145 libras, ¿no? Yo creo de que, bueno, pronto haré una de Ilia Topuria contra Conor McGregor, pero hoy toca Ilia Topuria contra el GOAT, contra el mejor de la historia del peso pluma. Y señores, aquí no hay discusión para mí, ni Alexander Volkanovski, ni Max Holloway, ni Ilia Topuria, ni nadie. El mejor de las 145 libras de la historia es José Aldo. Y claro, es verdad de que es un poquito injusto comparar un peleador antiguo con un peleador que es más actual, porque en mi opinión siempre el peleador actual pues le ganaría al peleador antiguo, ¿no? Pero señores, yo creo de que a mucha gente se le olvida lo bueno que era José Aldo. Entonces claro, vamos a analizar un poquito si Ilia Topuria podría haberle ganado a José Aldo. Y ojo, quiero decir de que en MMA Fantasía, para los que no lo conozcan, yo voy a enfrentar a peleadores que no tienen por qué ser del mismo peso, ni tienen que ser de la misma fecha, ni tienen que ser peleadores del día de hoy, sino que voy a hacer peleas que a mí me gusten. Por ejemplo, un día puedo hacer Islam Makhachev, podría haberle ganado a Jon Jones si tuviesen el mismo peso. Pues eso podría hacerlo, ¿no? Y no siempre va a ser de Ilia Topuria. Lo he hecho ya de Islam Makhachev, lo he hecho de Khabib, lo he hecho de varios peleadores, pero es que lo que más me pedís es Ilia Topuria. Pero bueno, ya dejando este inciso aparte, quiero hablar un poquito de las habilidades de Ilia Topuria contra las de José Aldo Prime, ¿no? Y bueno, ¿cuándo es el Prime de José Aldo? Pues sinceramente yo creo que el Prime de José Aldo tiene que ser entre 2010, 2012. Ese José Aldo que ganaba todas sus peleas, que era una bestia. Y es verdad de que luego José Aldo pues empezó a decaer un poquito luego de la pelea contra McGregor, que bueno, la UFC lo trató un poquito mal en mi opinión. Pero bueno, José Aldo, señores, era un striker, era brutal, señores. La verdad es que José Aldo era un striker que tenía muy buenas patadas, muy buenos puños, y en lo que más se destacaba era en sus low kicks. Señores, el GOAT tenía las mejores low kicks que yo he visto en mucho tiempo. Es verdad que ahora, bueno, hay muchos buenos pateadores y todo eso, pero eran low kicks diferentes, eran los low kicks de kickboxing, los que se pegan por encima de la rodilla. Y señores, José Aldo destrozó a Uriah Faber a base de low kicks. Además también era un striker súper rápido, que tenía muy buenos puños, tenía muy buen poder de KO para la división en la que estaba, que era las 145 libras, que en esa época era una división muy pequeña. La UFC no tenía las 135, no tenía las 125, es más, la UFC en un principio no tenía ni las 145. José Aldo venía de otra promoción que luego se juntó con la UFC y luego consiguió ser el primer campeón de las 145 libras de la historia. Pero es que tiene 10 defensas de título, si yo no me equivoco, y luego perdió contra McGregor cuando estaba lesionado. Es verdad que luego peleó contra Holloway, luego peleó contra Volkanovski y perdió, pero en ese tiempo José Aldo parecía invencible, y sobre todo era por su striking, ¿no? Y si lo comparamos con el striking de Ilia Topuria, pues es algo diferente, ¿no? Porque Ilia Topuria tiene un striking muy de boxeo, de esperar tu fallo para luego contragolpearte con golpes duros. Y yo creo que José Aldo era totalmente diferente en el sentido de era un peleador que te iba tocando, y cuando tú te abalanzabas y cometías errores, pues te metía un 2, te pegaba y luego te pegaba el low kick. Cambiaba muchísimo, era un estilo muy Muay Thai. Bueno, no era tan Muay Thai, simplemente era un estilo muy K1 realmente. O sea que el K1 y el Muay Thai son parecidos, pero el Muay Thai es más de choque así, directo, que para las MMA no es tan bueno como el K1, por ejemplo, que no pegan codos, sino que solamente pegan rodillas. Y José Aldo era ese estilo.
estilo, ¿no? En cambio, yo creo de que Ilia Topuria sufriría mucho contra las calf kick y las low kick de José Aldo. Es verdad que no tiraba muchas calf kick, pero las low kick sí las pegaba y las pegaba muy bien, señores. Y bueno, Ilia Topuria es un peleador que mete muchísima presión, metería muchísima presión, intentaría cazarlo, pero caza tú a José Aldo de la época era muy complicado. Pero sinceramente, señores, yo creo de que en este apartado vamos a poner de que hay un empate, pero yo creo de que Ilia Topuria podría ganarle a José Aldo, porque si Max Holloway pudo ganarle, si Volkanovski pudo ganarle, si Petr Yan pudo ganarle, creo de que Ilia Topuria le ganaría en el striking. Y es verdad de que no es el mismo José Aldo antes de la lesión y luego de la lesión que tuvo contra Conor McGregor y todo eso, pero creo de que el striking de Ilia Topuria está al nivel y podría compararse con el de José Aldo Prime. Luego, si hablamos del apartado de la lucha, pues tenemos que tener aquí muy en cuenta de que José Aldo era buenísimo en el apartado de la lucha. Y es que, aunque no se destacase en eso, él tiene una lucha defensiva impresionante. Y ya para poneros un ejemplo, ¿no? Ahora que está muy fresco, pues yo creo de que Merab Dvalishvili, cuando se enfrentó a José Aldo, no sé cuántos intentos de derribo hizo y creo que solamente consiguió 2 derribos. ¿Y cómo le ganó Merab a José Aldo? Pues Merab ganó al GOAT de la 145, es verdad que en 135 libras, pero lo llevó por la presión contra la reja en el clinch. Pero José Aldo consiguió defender demasiado bien a Merab y le hizo una pelea muy competitiva, a la par que muy aburrida. Señores, Merab realmente es un peleador que a veces aburre. Ahora lleva unas peleas que está bastante bien, pero normalmente Merab es un peleador que aburría muchísimo. Y eso siempre se ha visto, ¿no? Pero volviendo al tema de José Aldo tenía una defensa de lucha impresionante. No sé qué porcentaje tendría, no sé su estadística, pero de verdad de que era muy complicado llevar a José Aldo al suelo. Y además también tenía muy buenas rodillas que hacía que peligrase mucho, y también la movilidad. Eso es algo que muchas veces no se tiene en cuenta, ¿no? La movilidad a la hora de la defensa de derribo. Porque si tú tienes un peleador estático que se cubre cuando está cerca de la reja o cuando pasan algunas cosas se cubre, es mucho más sencillo poder amagar e ir a por el derribo. En cambio, cuando tú tienes a un peleador que se dedica a la movilidad, que tiene buen movimiento de piernas, te golpea, te contraataca, te hace cosas, pues es muy complicado poder derribarlo. Yo por eso cuando peleó Merab Dvalishvili contra Sean O'Malley, yo creía de que Sean O'Malley podría haber hecho algo más contra Merab. ¿Por qué? Porque tiene muy buen movimiento, pero también tenemos que tener en cuenta que ya las MMA no son como antes, que un luchador se enfrentaba a un striker. No, hoy día ya son todos peleadores de MMA que saben striking, que saben lucha, que saben jiu-jitsu. Lo que pasa es que hay algunos que lo especializan más que otros. Entonces Merab pues sí que es verdad de que ha conseguido especializarse más en la lucha, pero también sabe mucho striking. Y José Aldo fue el primer peleador, creo yo, uno de los primeros peleadores que consiguió descifrar de que la lucha es el centro de todo, y que si tú tienes buena defensa de derribo te puedes quedar donde tú eres bueno, y si tú tienes buenos derribos también puedes decidir dónde vas a pelear. Y bueno, José Aldo era un maestro en eso. Y hablando de la lucha de Ilia Topuria, pues señores, estamos hablando de que es una lucha nivel élite, que Ilia Topuria sería capaz de derribar a José Aldo si se lo propusiese, yo estoy casi seguro. Y también pues podría tener muy buen trabajo de reja. Además también Ilia Topuria tiene muchos amagos, que eso te mantiene muy incómodo, te va quitando el cardio, y eso es algo que también tenía muy bien José Aldo, el cardio. Pero yo creo de que Ilia Topuria también tendría muy buen cardio, y creo que en algún momento conseguiría derribar a José Aldo. Y en mi opinión, Ilia Topuria ganaría en este apartado también. Entonces, bueno, el striking lo puedo poner igualado. En la lucha yo creo de que Ilia Topuria es mejor, pero José Aldo tiene mejor defensa y puede de que en algún momento lo derribase Topuria, pero también José Aldo es muy bueno en este apartado, aunque yo le doy de ganador a Ilia Topuria. Y bueno, ya mirando un poquito el último apartado, que sería el Jiu-Jitsu. Señores, aquí estamos hablando de 2 cinturones negros, y es verdad de que ninguno de los dos demostraba muchísimo su Jiu-Jitsu, pero si hablamos del de José Aldo, pues es un peleador que tiene buen jiu-jitsu, es un cinturón negro,
Pero el Jiu-Jitsu para las MMA es algo diferente, ¿no? Porque tiene mucho golpeo y eso hace que un cinturón negro se pueda convertir en blanco y que un cinturón blanco que sepa posicionar bien, pues pueda meterte mucho golpeo, te pueda pasar posiciones, aunque obviamente siempre el cinturón negro va a tener mucho más peligro, pero si un cinturón negro no sabe pegar, pues un buen blanco o un azul podría conseguir tener un buen Jiu-Jitsu para las MMA, ¿no? Pero sinceramente, José Aldo no lo hemos visto muchísimo. Las veces que lo hemos visto en el suelo, pues ha podido hacer guardia. Él no ha intentado muchísimos derribos. Es más, sus derribos son de Muay Thai en muchas ocasiones, de barridos y todo eso. Pero cuando lo hemos visto en el suelo no se ha visto mal. Es verdad que Petr Yan pudo llevarlo al suelo y le pegó bien y todo eso, pero sinceramente fue una pelea más de lucha antes que de Jiu-Jitsu, ¿no? Entonces, bueno, no os puedo decir si José Aldo podría ganarle a Ilia Topuria, porque Ilia Topuria también es un cinturón negro que es buenísimo, pero últimamente no lo estamos viendo en la UFC y al nivel que se compite en la UFC en el suelo. Es verdad de que, bueno, lo hemos visto contra Josh Emmett un poquito, sometió a Bryce Mitchell, pero no son José Aldo Prime. Yo creo que José Aldo Prime seguramente se las habría ingeniado para poder escaparse del Jiu-Jitsu. Pero bueno, vamos a tener que dar un veredicto. No quiero ser aquí muy frío, ¿vale? Entonces yo creo de que Ilia Topuria pues ganaría simplemente por algo de lógica. Porque yo creo de que Ilia Topuria es mejor que José Aldo en el suelo. Pero José Aldo también se sabía defender muy bien. Y para las MMA no es solamente un cinturón negro de Jiu-Jitsu bueno, sino que tienes que tener Jiu-Jitsu para las MMA. Entonces, bueno, yo creo de que en el apartado del striking sería o empate o ganaría José Aldo. Luego el apartado de la lucha creo que ganaría Topuria. Y luego en el apartado del Jiu-Jitsu creo que ganaría Ilia Topuria también. Pero en una pelea de MMA, ¿quién ganaría? ¿El Ilia Topuria de 2024-2025, que es campeón de las 145 libras después de haber noqueado a Max Holloway y a Volkanovski? ¿O ganaría el José Aldo Prime? Pues sinceramente, señores, yo creo de que Ilia Topuria le ganaría al José Aldo Prime. Yo creo que en habilidades es mejor, pero simplemente por la evolución de las MMA. Pero sí que es verdad de que el aura que tenía José Aldo en su época, creo de que a Ilia Topuria le hubiese costado mucho, aunque al final hubiese conseguido ganarle. Creo que es un peleador más completo, creo que hubiera podido lidiar con el striking. Y además José Aldo nunca ha mostrado tener la mejor mandíbula, aunque no tenía mala mandíbula. Pero también es cierto de que las patadas de José Aldo hubiesen sido un factor importantísimo en esta pelea. Y yo creo de que, bueno, sería una pelea más igualada de lo que la gente cree. Pero, en mi opinión, creo de que Ilia Topuria hubiese ganado. Pero bueno, aquí lo más importante no es mi opinión, sino que es tu opinión. Así que coméntame aquí abajo si piensas de que Ilia Topuria le hubiese ganado a José Aldo, o si piensas de que José Aldo Prime le hubiese ganado a Ilia Topuria. La verdad es que mucha gente va a querer de que gane José Aldo, que hubiese ganado José Aldo, pero por desgracia creo de que Ilia Topuria le hubiese ganado. Y también coméntame aquí abajo diferentes peleas que quieres que analice de MMA Fantasía, que a mí es una serie que me gusta mucho, está bastante entretenida. La verdad que me como mucho la cabeza porque no sé quién ganaría. Realmente estoy aquí haciendo hipótesis, haciendo diferentes escenarios que podrían pasar. Y no sé realmente quién ganaría. Me hubiese encantado ver esta pelea realmente. Pero bueno, si te ha gustado el vídeo, dale a like, suscríbete y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!